Repite conmigo, yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Hablo las cosas que Dios dice que yo hablo. Y yo hago las cosas que Dios dice que yo haga. Porque yo soy la persona que Dios dice que yo soy. Amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra. A las personas que nos están viendo a través de este medio. Bendigo tu vida. Y el mensaje que vas a escuchar, si quieres poner por obra, verás la bendición fluyendo sobre ti. Muchas gracias. Estamos en la serie El Sistema Financiero de Dios. El Sistema Financiero de Dios. Y quiero darte una cita que viene en Ageo, capítulo 2, verso 8. Dios hablando dice, mío es el oro y mío es la plata. Todo el oro y toda la plata que está en este planeta le pertenece a quién? A Dios. Él es el dueño de ello. Desde ahí partimos. Ahora, ¿sabías tú que Dios tiene un sistema financiero? La palabra reino de los cielos, la palabra reino es de un vocablo griego que es basileia, que quiere decir gobierno. Y un gobierno no funciona si no tiene un sistema. Tú puedes ver diferentes sistemas gubernamentales y en todos ellos hay una estructura política, pero también hay una estructura financiera. El reino de los cielos tiene una estructura financiera y es importante que tú la conozcas. Si tú operas de acuerdo a la estructura financiera de Dios, su bendición la verás fluir cada vez más y cada vez más. ¿Me estás oyendo? También sabías que el sistema financiero de Dios no colapsa. ¿Por qué te digo esto? Todos los sistemas financieros del mundo, cualquiera que sea, por muy novedoso y muy estructurado que esté, tienden a colapsar. No hay ningún sistema financiero en el mundo que te ofrezca una garantía sobre tus posesiones o tus riquezas. Pero el sistema financiero de Dios sí lo hace. ¿Por qué? Porque no está sujeto a las normas terrenales, sino a las leyes celestiales. Amén. Ahora, también quiero decirles que cuando nosotros nacemos siendo egoístas. Un bebé llora pidiendo que lo atiendan para que le den lechita, para que lo tapen del frío que tiene, y llora porque quiere ser atendido. Eso es ser algo egoísta. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu de Dios, esa genética de nuestro Padre Celestial viene, penetra en nosotros y comenzamos a operar como nuestro Padre Celestial opera. La cita bíblica más conocida a nivel mundial es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios es generoso. Y en el mundo nos han enseñado al revés, como si Dios quisiera saquearte finanzas y como si el diablo te pudiera hacer favores. El diablo nunca te va a hacer un favor. Es egoísta. El diablo viene a querer robarte, destruirte y matarte. Pero Dios quiere que vivas su bendición sobrenatural. Y para eso nos ha enseñado su sistema. Les voy a mostrar figuras que habían en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Sombras de Cristo. Toda la Biblia apunta hacia Jesucristo. Quiero que pongas atención en esto. En el libro de Levíticos ustedes van a encontrar 5 ofrendas sacrificiales. La ofrenda del holocausto, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la paz, la ofrenda del alimento y la ofrenda de la expiación. Las 5 ofrendas representan a Cristo. Te voy a mostrar 2 de ellas para que tú entiendas que todo era figura del mismo Jesucristo y de su sistema. Cada que una persona puede venir, por favor, cada que una persona pecaba, tenía que presentarse delante del sacerdote, pero no con las manos vacías, sino mediante una ofrenda. ¿Y qué es lo que traía? Un cordero. Supongamos que estamos en los tiempos de Moisés. Entonces, si por ejemplo esta persona pecaba, tenía que llegar con el sacerdote, ¿conmigo? Y traía el cordero. Okay. Entonces el sacerdote tomaba el cordero y lo empezaba a examinar. Si veía el sacerdote que el cordero era perfecto y sin mancha,
Entonces, la persona pecadora tenía que poner sus manos sobre el cordero en señal de que sus pecados eran transmitidos o imputados sobre el cordero. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Ustedes creen que el sacerdote agarraba a la persona y se lo descabechaba? ¿Quién era sacrificado? El cordero. El cordero, aunque era inocente. Esto es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista tuvo la revelación y cuando vio a Jesús dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo cubre, entiéndelo, lo quita. En la antigüedad, cuando una persona pecaba, tenía que traer el corderito y se hacía la ofrenda por el pecado. Pero ¿qué pasaba? Esa sangre que era derramada solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba. Pero la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y tú y yo somos santificados por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Ahora, cuando el sacerdote le traían el cordero, él no revisaba a la persona a ver si era perfecta o no. ¿Me explico? ¿A quién revisaba? Esto era una sombra de lo que es ahora en el tabernáculo real. Si tú has nacido de nuevo, quiero decirte que tus pecados pasados, presentes y futuros fueron imputados sobre el Cordero de Dios que quitó el pecado. Cuando Dios te ve, no ve tu naturaleza pecaminosa. Dios te ve lavado con la sangre del Cordero, porque está viendo a Jesucristo, y Jesucristo es perfecto y sin mancha. Amén. Mucha gente dice: bueno, es que Jesús vino y pagó el precio por los pecados. Pero hay otra ofrenda que se llama la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto era al revés. Cuando la persona traía la ofrenda, ponía sus manos sobre el cordero que ya había sido realizado por el sacerdote y veía la pureza, la santidad y la inocencia de este cordero. Y esa ofrenda del holocausto lo que hacía es que la justicia, la pureza, la santidad de ese corderito era imputada sobre el hombre pecador. La ofrenda por el pecado, tú vas a encontrar que esa no subía con olor grato delante de Dios. Pero la ofrenda del holocausto sí. ¿Por qué? Porque la ofrenda del holocausto lo que hacía era imputaba justicia. Mucha gente conoce del perdón de los pecados, pero muy pocos conocen de la justicia imputada del Cordero, santo, limpio y sin mancha, sobre nosotros. Entonces la gente tiene una conciencia de que sí, Jesús pagó el precio de mis pecados, pero se les olvida que han sido justificados. Cuando tú comprendas justicia, dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que vendrán por añadidura. Denle un aplauso a mí, por favor. Gracias. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque vemos también figura en las finanzas. Quiero que vayas conmigo, por favor. A Éxodo capítulo 13, verso 1 y 2. Y te quiero decir, la Biblia nos habla, en toda la Biblia puedes encontrar 500 versículos que hablan acerca de la fe, alrededor de 500 versículos. Alrededor de 500 versículos que hablan acerca de la adoración. Pero más de 2000 versículos que hablan acerca de finanzas y posesiones. ¿Por qué? Porque bíblicamente es importante cómo manejas tu dinero. Pues el hecho o la forma como manejas tu dinero revela cuáles son tus prioridades, tu lealtad y tus intereses. Y en Éxodo capítulo 13,
encontramos una figura muy importante y se refiere a finanzas. Lo voy a explicar. 13 verso 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dice el Señor. Ya leímos que el oro y la plata, dijo Dios, son míos, pero también dijo Dios, este es un principio, todos los primogénitos son míos, ya sea primogénito de hombre o sea primogénito de animal, me pertenecen, todos los primogénitos son míos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, lee el versículo 12, dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. La regla era la siguiente: primero, todos los primogénitos le pertenecen a Dios, sea de hombre o de animales. Pero si era limpio, tenía que ser sacrificado. Pero si era impuro, tenía que ser redimido. La palabra redención es el rescate mediante el pago de un precio. ¿Qué precio se tenía que pagar? Precio de sangre. Quiere decir que los judíos designaban algunos animales como limpios y otros como impuros. Por ejemplo, los corderos eran animales limpios. Pero ¿qué pasaba si nacía la primera cría de una asna, de un burrito? La regla era: los impuros no tenían que morir, sino tenían que ser redimidos o tenían que ser rescatados. Entonces tomaban el primogénito de un cordero, porque tomaba el lugar del impuro. ¿Me van siguiendo? Lo mismo sucedía cuando nacía el primogénito de una persona. No mataban al primogénito, tomaban a un cordero que era una figura de Jesucristo. Aquí vemos a Jesucristo y muchos no lo ven. Pon atención. Nosotros todos nacimos impuros. La Escritura dice que por el pecado de Adán, ese pecado pasó a todos los hombres. Pero Jesús nació puro, sin mancha. Y Él es el Cordero que nos redimió por su sangre. ¿Me va siguiendo? Es una figura bíblica que los judíos lo hacían, mas no tenían la revelación. Pero ahora nosotros tenemos la revelación por su Santo Espíritu. Esto es algo muy importante. Entonces, los primogénitos se pertenecen a Dios. Y la regla era: si es puro, tiene que ser sacrificado. Y si es impuro, tenía que ser redimido. ¿Hasta ahí vamos bien? Si te pones a pensar, vas a decir: bueno, pues estamos hablando de un sistema financiero de Dios. Lo mismo sucede con el diezmo. Cuando tú le das lo primero a Dios, la 10ª parte, que Él dice, porque está escrito, los diezmos son míos, dice la Escritura, ese 10% redime al restante 90%. Y la protección de Dios, la bendición de Dios, está sobre tus finanzas cuando cumples este principio. Es un principio que vemos durante toda la Biblia, todas las Escrituras. Es un principio bíblico que si tú lo entiendes y empiezas a operar conforme a ello, realmente vas a vivir de acuerdo a como Dios quiere que tú vivas. El mundo nos marca estándares de riqueza. Puede ser que una persona sea o no sea rica de acuerdo con los estándares que marca el mundo, pero una persona bendecida, ojo, una persona bendecida vive una calidad de vida que muchos millonarios quisieran vivir. Bendecido significa que hay un poder sobrenatural operando a tu favor. Maldecido significa que hay un poder sobrenatural operando en tu contra, y ese no viene de parte de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos muestran las Escrituras. Vimos que los puros eran sacrificados, los impuros eran redimidos. Ahora, se trata mucho más que un 10%. Es mucho más que un 10%. Se trata de darle a Dios lo primero. Cuando tú pones en primer lugar a Dios en tu vida, se va a demostrar en tus finanzas. Porque Jesús dijo que no puedes servir a dos amos.
porque servirás a uno y al otro menospreciarás. Y ni siquiera puso como competente de Dios, dice no puede servir a Dios y a las riquezas. Esa palabra riquezas es de un vocablo caldeo, que era un Dios que adoraba al Dios falso de las riquezas, llamado Mamón. Dice no puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Si tu Dios es el dinero, a Él vas a servir, a Él le vas a hacer caso. Porque dice la Escritura que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Quiere decir que el corazón sigue a los tesoros. Si tu tesoro está en las riquezas materiales, esas te van a ordenar. Pero si tu corazón sirve a Dios, entonces el dinero va a ser una herramienta para ti. El dinero como Señor es muy malo, pero como siervo es muy bueno. El dinero no te tiene que manejar a ti. No te tiene que ordenar dónde puedes y no puedes comprar. Es triste ver a muchos pueblos de Dios que está viviendo no bajo una bendición financiera, sino bajo preceptos mundanos. Recuerdo de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, porque Faraón se endurecía su corazón y no dejaba salir al pueblo hebreo de Egipto. ¿Se acuerdan que mandó ranas, mandó moscas, el agua la convirtió en sangre, hubo una pestilencia tremenda, mandó langostas? ¿Se recuerdan cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Digo Dios, si no dejas salir a mi pueblo, voy a tomar la vida de tus primogénitos, tanto de tus hombres como de los animales. ¿Qué les daba el derecho a Dios? Los primogénitos le pertenecen a Dios. Y tenía el derecho de tomarlos. Ahora, ¿murieron los hijos de los hebreos? ¿Murieron los hijos, las crías, los primogénitos de sus ganados? No. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Dios le dijo, vas a sacrificar un cordero y con su sangre vas a tomar un hisopo. Y en los dinteles de su casa, dintel que es el poste alto, y en los postes vas a poner ahí la sangre. Esta indicación les dio. Vas a tomar la sangre con el hisopo, vas a poner en un poste, en otro poste, luego en el dintel arriba y la sangre caía. ¿Qué es lo que formaba? Una cruz. Los primogénitos fueron salvos por medio de la sangre en la cruz, sombra de Jesucristo. Nosotros fuimos redimidos por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Y el ángel de la muerte no pudo tocarlos. ¿Me explico? Había una protección. Estoy hablando de una protección sobrenatural. Y esta protección sobrenatural también tiene que ver con tus finanzas. Cuando tú aprendes a caminar de acuerdo no a tu lógica, sino al sistema financiero que Dios ha estipulado, entonces cada que tú traes esa primera parte es la consagrada para Dios. Y cuando tú la traes, entonces esa bendición se detona sobre tus finanzas. El 90% restante está con la bendición de Dios listo para multiplicarse. Voy a dar otro ejemplo. Ve por favor a Éxodo capítulo 23, 19. Dice la Escritura: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Dice, las primicias de los primeros frutos. Aquí hay algo muy importante, vean bien. Lo último de los primeros frutos no es aceptable para Dios. Porque dice las primicias, o lo primero, o lo mejor de los primeros frutos. ¿Me van siguiendo? Y también dice algo muy importante: traerás ¿a dónde? A la casa del Señor. A la casa del Señor. En el lugar donde Dios te ha estipulado y te ha puesto un pastor, no al que tú hayas escogido, sino el pastor que Dios te ha puesto conforme al corazón de Él. Si tú nos visitas de otra congregación aquí, seguramente te vas a sentir motivado porque vas a estar escuchando y vas a decir, ay, aquí voy a cambiar diezmo. No, usted vaya en la casa donde pertenece y allá diezmo. ¿Me explico? Pero los que son de casa, ¿dónde tienen que diezmar? En casa.
Porque está estipulado así: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces, también en Proverbios capítulo 3, versos 9 a 10, nos reafirma esto. Ya vimos que los primogénitos le pertenecen a Dios, y también las primicias de los primeros frutos le pertenecen a Dios. Dice la Escritura: honra a Jehová con tus bienes. ¿Con qué? Con tus bienes o con tus recursos. Es un principio de honra. Mucha gente no entiende esto, y mucha gente critica sin conocer, sin tener bases, o simplemente buscan la manera de cómo no diezmar. ¿Por qué? Porque ni entienden de honra, ni entienden de diezmo, nomás entienden de no dar. Y basta ver sus vidas, vas a encontrar vacíos en sus vidas. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego dice el verso 10: esta es la consecuencia: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero que entiendan algo muy importante. Cuando tú operas de acuerdo al sistema financiero de Dios, de la manera correcta, con el corazón correcto, no esperando recibir, sino dando, porque es el corazón de Dios, dar. Estoy tan agradecido con Dios, por eso regreso lo que es de Él. Cuando lo haces con el corazón correcto, dice la Escritura que tus graneros serán llenos. Esto es abundancia. Y dice: y tus lagares rebosarán. Todo lo que tú tienes rebosa. Dios está interesado en que camines de acuerdo a su sistema financiero. ¿Por qué? Porque no te quiere ver en bancarrota. Si vamos por favor a Génesis capítulo 4. Perdón, antes de que vayan a Génesis 4. Ya vimos que tiene que ser primero. Ojo, tiene que ser primero. El diezmar y el ofrendar es un acto de fe. Y tiene que tener esta regla: debe de estar primero. Entiéndelo. No requiere fe que tú digas: bueno, ya recibí mi sueldo, pago lo que tengo que pagar, y si me sobra, a ver si alcanza a pagar el diezmo. Porque aunque completes el 10%, eso significa diezmo, un décimo o un 10%. Aunque lo des, puedes estar dando el 10% sin que necesariamente sea diezmo, porque diezmo es darle a Dios primero, siempre primero, por una sencilla razón: Dios nunca va a ser segundo, siempre va a ser primero. Y cuando lo haces, estás bendecido, y cuando no, estás en problemas. Cuando Dios le dio la indicación a Josué de que tomara la tierra prometida, acuérdense que habían salido ya de la esclavitud, estuvieron 40 años errantes sobre el desierto, y Dios le dijo a Josué: toma la tierra prometida, yo te la doy por heredad. La primera ciudad que tomaron, ¿cuál fue? Jericó. Jericó, en toda la tierra prometida, era la ciudad más complicada, era la ciudad fortificada, tenía unos muros, pero recuerda que esos muros cayeron de una manera sobrenatural. Y Dios les dio una indicación, les dijo: todo el oro, toda la plata, todo el bronce y todo el hierro que está en Jericó, tráiganlo a mi casa, les dijo el Señor. Conságrenlo para mi templo, conságrenlo para mí, conságrenlo para mi casa. Pero hubo un hombre llamado Acán, que al ver los lingotes de oro y a ver los ciclos de plata, dijo: nadie me ve, de aquí soy. Y lo escondió. Lo dice que lo codició y lo escondió. La segunda ciudad que tomaron, o que querían tomar, era una ciudad pequeñita llamada Jai. ¿Sabes qué sucedió? No pudieron derrumbarla. Los habitantes de Jai mataron a muchos hombres del pueblo de Israel. Entonces Josué llega delante de la presencia de Dios, rasga sus vestidos y le dice: Señor, ¿qué pasó aquí? Y Dios le dijo: han tomado de lo que me pertenecía.
Yo les dije que trajeran todo eso y lo tomaron. ¿Sabes que en un principio se llamaban los bienes consagrados o apartados o santificados? ¿Y sabes cómo los llamó después de que lo tomaron? Los llamó despojos. La palabra despojo es robo. Ahora, ¿por qué le pidió todo lo de la primera ciudad? O de Jericó, porque era la primera ciudad. ¿Por qué no le pidió únicamente el 10%? Porque va más allá del 10%, tiene que ver con lo primero. Dios le dijo, denme todo lo que pertenece a la primera ciudad, vaya a mi casa, todas las demás ciudades son para ustedes. ¿Qué sucedió? Cuando una persona empezó a operar no de acuerdo a las instrucciones de Dios, sino a su forma lógica, y quiso tomar para sí mismo, entonces vino una maldición. No sé si entiendes las figuras que la Biblia nos enseña. Cuando tú operas de acuerdo al sistema financiero de Dios, créeme, la bendición de Dios sigue fluyendo en tu vida. El problema es cuando dejas de operar así. Cuando empiezas a razonar y empiezas a hacerlo a tu manera. ¿Sabes quién lo quiso hacer a su manera? Caín. Vamos a Génesis capítulo 4. Verso 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel, dice la escritura, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Estamos hablando no de dos niños, estamos hablando de dos adultos que ya tenían sus trabajos, tenían sus labores, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y dice el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también. ¿Pero qué trajo Abel? Dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Ambos hermanos fueron instruidos por Adán, y Adán les había enseñado acerca de lo que era diezmar y ofrendar. Y el corazón de Abel fue el siguiente: mi padre me enseñó que Dios es mi proveedor, por eso le voy a traer lo primero y lo mejor de ello a Él. Esta ofrenda es para ti, Señor, porque yo confío que tú eres mi proveedor. Mientras Caín, cuando sembraba su tierra, esperaba a ver qué fruto le daba, primero suplía sus necesidades, y dice la escritura que andando el tiempo se esperaba para ver si le sobraba, y no dice que trajo lo mejor, dijo que trajo una ofrenda. El corazón de Caín dice, yo me voy a dar como yo quiera y cuando yo quiera. Y hay mucha gente que yo escucho así, no, yo le voy a dar a Dios lo que yo quiera y la cantidad que yo quiera. Déjame decirte, ese es el corazón de Caín, porque Dios estipuló una manera de hacerlo. Dios no dijo, me vas a traer cuando tú quieras, no. Lo primero. ¿Me vas a entender? Tengo aquí 1,000 pesos. Sobre todo para la gente nueva, porque los visitas de otra congregación. Y no te han enseñado a diezmar, como bíblicamente está estipulado. Diezmo significa una décima parte, o un 10%. Si tengo 1,000 pesos divididos en 10 billetes de 100, ¿cuánto es el diezmo? 100. Eso todas se la saben. Ahora, ¿cuál es el diezmo? ¿Cuál de todos es el diezmo? ¿El que está aquí? ¿El que está en medio? ¿El que está en la orilla? El diezmo es lo primero que utilizas, y es a quien le pertenece, a Dios. Quiere decir que antes de pagar tus deudas, ojo, antes de pagar tus deudas, si tú pones en primer lugar a Dios en tus finanzas, verás su bendición sobreabundante. ¿Por qué?
Porque cuando tú consagras esa parte para Dios, esa parte, ese 10%, contiene todo el poder de la bendición de Dios y redime al restante 90%, como lo hacían con los primogénitos. Cuando se sacrificaba un corderito, se sacrificaba no el 10º, se sacrificaba el primero, confiando. Esa persona tenía que confiar en que Dios proveía para que de esa cordera de la que nacían iban a ser un segundo, un tercero, un cuarto, que iban a venir más, pero el primero, ¿para quién era? Para Dios. El diezmo dice esto: sé que tengo que pagar estas deudas, pero confío en ti, Señor, confío que tú eres mi proveedor y a ti también primero. Pero cuando tú das la primera parte a la letra de tu carro, a la compañía de teléfonos, a la compañía de televisión, de telecable, de lo que te entretenga, lo que estás diciendo es: tengo más respeto por esas compañías que por Dios. A fin de cuentas, lo que de Dios es el corazón. Caín también trajo ofrenda, pero su corazón estaba muy apartado de Dios. Él primero suplía sus necesidades, y si le sobraba, le traía una ofrenda a Dios. ¿Me va siguiendo? El mismo tiene que estar primero. Y esa décima parte redime al 90%. ¿Sí? Seguimos. ¿Sabes cómo se llama? ¿Qué significa la palabra Jai de la ciudad que les dije que no pudieron derrotar? Significa ruinas y escombros. Tristemente existe mucho pueblo de Dios. Económicamente está en ruinas y escombros. ¿Por qué? Porque le han robado a Dios. Vamos a decir, ¿se le puede robar a Dios? Te pregunto, ¿se puede robar a Dios? Vamos a ver qué dice la Escritura. Ven conmigo Malaquías, capítulo 3. Malaquías es el último libro antes de que comience el Nuevo Testamento. Y hay tres cosas que te quiero enseñar de Malaquías. Es una exhortación de Dios. Dios les estaba diciendo a su pueblo: vuélvete a mí. O sea, volverse a Dios es que iban en una dirección incorrecta. ¿Me explico? Les está diciendo: vuélvanse a mí. Y en tres áreas les menciono: vuélvanse a mí en su adoración, vuélvanse a mí en sus familias, y vuélvanse a mí en sus finanzas. Dice Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio. Los diezmos no es que entren en un pacto o en otro pacto. Los diezmos es un principio bíblico eterno, y quiero que lo entiendas así. Mientras haya Dios, va a haber altar, y mientras haya altar va a haber sacerdote, y mientras haya sacerdote va a haber diezmos y ofrendas. Y como Jesús es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, aún después de que estemos aquí en esta tierra y nos vayamos a la presencia del Señor, seguiremos diezmando y ofrendando. Y muchos no saben eso. No, muy pocos amenes, porque no lo entienden. Fíjate lo que dice la Escritura. Verso 8, capítulo 3 de Malaquías: robará el hombre a Dios. Repito, robará el hombre a Dios, pues ustedes me han robado, dijo Dios, y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Dios no le estaba diciendo: una maldición voy a traer sobre ustedes. No. Lo que les estaba diciendo Dios es: ustedes están viendo bajo una maldición porque lo están haciendo a su manera. Si lees el versículo 7, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Era una exhortación de Dios diciéndole a su pueblo: háganlo de acuerdo a mi sistema.
Y vamos a ver qué consecuencia estaba mencionando Dios mismo de hacerlo a su manera. Dice el 9, vuelvo a leerlo: malditos sois con maldición, porque ustedes la nación toda me ha robado. Dice el 10: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Tú requieres del alimento espiritual todos los días. Cada que vienes a Restaurando tu Vida, ya sea un jueves, ya sea un domingo, ya sea cualquiera de los servicios que tenemos para matrimonios, para mujeres, para jóvenes, reciben alimento espiritual. Dice la Escritura: traigan todos los diezmos para que no falte alimento. ¿Sabes qué sucedía? Cuando la gente en ese tiempo dejaba de diezmar, los sacerdotes tenían que dejar las cuestiones del tabernáculo, el servicio al tabernáculo, y tenían que empezar a trabajar de manera secular para poder comer. Entonces no les daban el alimento espiritual, y cuando no les daban el alimento espiritual se venía todo el pueblo para abajo. Cada que te falta el alimento espiritual de Dios, te vienes para abajo, dejas de congregarte y te sientes todo sacado de onda. Pero cuando tú diariamente escuchas alimento de Dios, te fortaleces. Velo en el mundo natural. Aguántate 3 días sin comer. ¿Cómo se va a sentir tu cuerpo? ¿Y cómo se va a sentir tu espíritu sin el alimento espiritual? ¿Lo entiendes? Ahora dice: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto. Dios es el único versículo donde Él nos da permiso de probarlo. Esto es algo impresionante. Dios te está diciendo: te doy permiso, te reto, te desafío a que me pruebes. Prueba mi sistema financiero. Hazme caso como te lo estoy enseñando, les está diciendo Dios. Vuélvete a mí, no lo hagas a tu manera, como yo te lo estoy enseñando, hazlo así. Y luego da la consecuencia de esto, dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré, ojo, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No está hablando únicamente de abundancia, sino de sobreabundancia. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Él es el dueño del oro y la plata. Deja de pensar que Dios quiere tu dinero. No, tú necesitas operar de acuerdo al sistema de Dios para que Él pueda hacer un milagro financiero en tu vida. Pero no va a ser a tu manera. Tú no puedes adoptar a Dios a tu estilo de vida, no. Tu vida tiene que ser adaptada al sistema de Dios. Vas a decir: esto es ilógico. ¿Cómo voy a despojarme? Si tengo 100 voy a dar 10, me van a quedar 90. Sí, esa es la manera lógica de pensar. ¿Y cuándo has visto bíblicamente que Dios opera de manera lógica? Todo lo que vemos de la operación de Dios es una manera ilógica. Es irracional. Es por fe. Te voy a dar un ejemplo. Hay gente que dice: no, es que tengo deudas, le pido a Dios que me suban el sueldo. Y cuando te suben el sueldo, te endeudas más. Porque son los sistemas mundanos a través de Dios Mamón. Y te haces esclavo del banco, te haces esclavo de la caja de ahorro, te haces esclavo de tiendas departamentales y no te alcanza. Porque no has entendido el orden. La bendición de Dios viene y opera cuando eres un diezmador. ¿Cómo quieres salir de una situación económica sin detonar la bendición de Dios? Entonces, el operar en su sistema financiero nos ofrece dos cosas muy importantes. Primeramente, provisión, porque dice que las ventanas de los cielos están abiertas, están conteniendo todo lo que potencialmente está destinado para ti. ¿Has visto una nube cuando está casi negra? Está conteniendo toda el agua ahí. A veces nosotros así contenemos la bendición, no permitimos que esa bendición caiga. ¿Por qué? Porque lo tienes que operar, no de acuerdo a tu manera, no de acuerdo a tu sistema, sino según a la manera de Dios. Entonces, operar en diezmos y ofrendas te ofrece provisión, pero hay algo más.
dice la Escritura en el 11. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo he escuchado mucha gente que cuando está hablando de finanzas dice, reprenda al diablo de mis finanzas. No han leído Malaquías. Ni siquiera tú tienes que reprender al diablo de tus finanzas. Dios mismo se encarga de reprenderlo. Quiere decir que la protección de Dios está sobre tus finanzas cuando tú operas de acuerdo a su sistema de Él. Hay un cerco de protección. En esa protección, el enemigo, por más que quiera venir a robar, no lo puede hacer, a menos que se lo permitas. ¿De acuerdo? Es algo tremendo lo que nos ofrece la Escritura. Levítico 27:30 dice la Escritura. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es de Dios. ¿De quién son los diezmos? Fíjense bien, ya leímos, los primogénitos le pertenecen a Dios. Las primicias le pertenecen a Dios. Y los diezmos le pertenecen a Dios. Entonces usted, con todo respeto, está mal cuando dice, voy a dar mi diezmo. No, usted va a regresarle lo que a Dios le pertenece. El problema es que piensa que es suyo. Necesito 4 varones aquí al frente con sus carteras. Esposas, préstenles sus carteras, por favor. 4 varones, rápidamente, con carteras. Afuera carteras. ¿Sí? Ok, intercambio carteras. Ok. Si yo les dijera, ahora abran esa cartera y den una ofrenda como ustedes quieran, lo que quieran. Ok, ahí les va. ¿Te costaría trabajo darlo? ¿Por qué? Porque no es tuyo. El problema es que la gente piensa que es de él. Tú no vas a dar tu diezmo, tú vas a regresar lo que a Dios le pertenece. Y cuando empieces a caminar de la manera que Dios te enseña, empiezas a operar en la generosidad, empiezas a ser dadivoso, y te va a llevar a otros niveles el Señor. Entonces vas a experimentar que lo que está escrito es una verdad infalible. Pero cada que lo razonas y cada que has frenado en operar de esa manera, lo único que estás haciendo es deteniendo. Ustedes ven aquí, bueno, aquí no se ve, pero en el spot que nos mostraron, nos mostró el diseñador un mecanismo como el reloj. Un reloj, para que funcione, tiene que tener un mecanismo. Es un sistema. Y si ese sistema permites que funcione como debe funcionar, no tiene por qué pararse. El problema es cuando nosotros queremos meter mano y hacer lo que funcione a nuestra manera. ¿Me explico? Ustedes un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, cartera, con todo el... En Mateo 6:21 dice la Escritura, pues donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que ve Dios no es la cantidad, es el corazón. Y cuando aprendes a poner a Dios en primer lugar, lo vas a demostrar en tus finanzas. Si Jesús te dijera, diezma, ¿lo harías? Sí. Entonces acompáñame a Mateo 23:23. Jesús hablando dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pon atención, te lo voy a parafrasear. Los fariseos se jactaban
de cumplir con la ley. Y es que también en la ley mosaica se implementó el diezmo, aunque no pertenecía únicamente a la ley de Moisés, porque Abraham trajo los diezmos a su pastor llamado Melquisedec, y eso fue 500 años antes de la ley. Y cuando vimos el caso de Caín y Abel, estamos hablando de 2500 años antes de la ley. Es un principio, no es de que pertenezca a un pacto a otro. ¿Me estoy dando a entender? Es un principio bíblico que vemos en toda la Biblia, porque cuando tú estás operando de esa manera le estás diciendo: yo creo en lo que tú estás haciendo en mi vida y que tú eres mi proveedor, te estoy dando toda la honra y la gloria a ti, no lo estoy haciendo en mis fuerzas, estoy confiando en ti. Ahora, los fariseos se cantaban de diezmar y Jesús les dijo: sean hipócritas. Ok, están diezmando, es correcto, pero dejan de enseñar acerca de la justicia, la fe y la misericordia. Ojo con lo que les digo. Es importante que enseñen estas cosas sin dejar de diezmar. Lo dijo Jesús. Mateo 23:23. Porque donde está tu tesoro, ahí está su corazón. Ya vimos, para cerrar, hermano, lo que detona el operar según el sistema financiero de Dios, cualquier actividad que tú tengas, no importa. Si tú tienes una actividad honesta, puede ser un taxista, puede ser un maestro de escuela, puede ser un abogado, puede ser un médico, lo que tú hagas, cualquier actividad en la que honestamente vienen recursos a ti, Dios te está invitando a que operes de acuerdo a su sistema, quien quiera que tú seas. ¿Por qué? Porque es la manera como la bendición de Dios se detona. Los primogénitos, acuérdate de esa ley. Los puros eran sacrificados y los impuros eran redimidos. Los primeros redimían a todos los demás. Esa primera parte, ese 10%, redime al 90%. Te aseguro que si operas de acuerdo al sistema financiero de Dios, te va a rendir más el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin ella. Porque está escrito. Y el diezmo es algo más. Es un pacto. Y cuando esto te es revelado, y empiezas a operar como un diezmador, vas a comprender el honor, la honra que le estás dando al Padre Celestial, de que Él te redimió de todo, de todo. Dios le pidió a Abraham, no le pidió todas las riquezas, dice que Abraham era inmensamente rico, no le pidió riquezas, le pidió a su hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo, porque sabían que estaba confiando. Esto requería un mayor nivel de fe. ¿Me explico? Un mayor nivel de fe. Pero Dios le detuvo la mano. Pero ¿quién sirvió a su hijo por nosotros? El mismo Dios. Jesús es el diezmo de Dios. Antes de ver a Dios, que realmente íbamos a creer en Él, Él no escatimó a su propio hijo. De tal manera nos amó, que dio. Y cuando tú operas de acuerdo a este principio, estás entrando en el pacto divino. Es un pacto sagrado. Te le estoy diciendo a Dios: no hay otro Dios más que tú en mi vida. El dinero, ya sé para qué es. El dinero es para convertirlo en algo más. Amén. Yo quiero invitar a las personas que nos visitan por primera vez y que no han abierto su corazón a Cristo, pasen aquí al frente, por favor. Todos los demás cierren sus ojos ahí en su lugar. A ti que me estás viendo a través de este medio, yo te invito,
Si no has hecho de Jesús el Señor y Salvador de tu vida, repite conmigo, y Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón. Yo creo que tú veniste, moriste por mis pecados y que resucitaste de los muertos al tercer día. Yo confieso que tú eres el Señor y Salvador. Si has hecho esta oración, te felicito, has nacido de nuevo. La Escritura te llama ahora Hijo de Dios.